la morfología y la MRD son concordantes. 97% de los pacientes tienen un valor de MRD que concuerda con lo que dice la morfología, y esto es muy tranquilizador. Sin embargo, los pacientes con M2 o M3 con MR2 discordantemente bajo son raros. Por ejemplo, de los pacientes con una morfología de M3, solo 2 de ellos tenían MRD menor de 5%, y esto también es reconfortante, porque cuando el patólogo te dice que es de más de 25% de blastos y pues que no hay un gran número de leucemia, de células leucémicas por citología de flujo. Entonces ahora nos concentramos en los casos discordantes. Estos son pacientes que tienen morfología de M1, pero que con citometría de flujo tienen de 5 a 25% o 25% o más de blastos. Y aquí pueden ver que es más común en LLA de células T. Así que estos pacientes con lineaje, con estirpe T, tienen más discordancia que solamente un 1%, lo cual es estadísticamente significativo. Comparamos la sobrevida libre de progresión entre los pacientes concordantes, o sea, pacientes M1 con MRD menor de 5% y aquellos que son discordantes, M1 con MRD mayor de 5%, o aquellos que son de M2 con MRD mayor de 5%. Entonces aquí lo que hacemos es que ven las capas, estos pacientes se sobreponen en capas, aquellos que son concordantes, M1 por morfología y menos de 5% de blastos por MRD, que tuvieron un 87% de sobrevida a 5 años, y aquellos pacientes que son M1 con MRD mayor de 5% tienen un resultado muy inferior, y aquellos pacientes que son M2 con MRD mayor del 5% tuvieron un resultado también inferior. Estos fueron altamente estadísticamente significativos. Y vemos aquí el mismo patrón general en LLA de células T. Vemos aquí que para los peores respondedores el resultado fue mayor en LLA de células T, pero aquellos pacientes con menos de 5% de MRD les fue peor, y digo mejor, y también mejor que aquellos que tenían MR2 con MRD con más de 5, y estos fueron estadísticamente significativos, probablemente por los números tan pequeños. Lo que esta diapositiva les muestra es que entre los pacientes con LLA de estirpe B es particularmente notoria entre los pacientes de alto riesgo. Los pacientes con alto riesgo vemos esta misma diferencia en el desenlace, pero no se acerca para nada ni es estadísticamente significativo, mientras que entre los pacientes de alto riesgo vemos esta diferencia tan drástica en el resultado de los 3 grupos y es altamente estadísticamente significativa. Entonces, una de las preguntas, si ustedes regresan, una de las preguntas que teníamos es que estos grupos, tanto este grupo como este grupo, tenían un MRD mayor de 5%. Entonces, ¿por qué este grupo tiene la morfología mTOR y le va peor? Bueno, otra pregunta era que quizá tenían niveles más altos de enfermedad mínima residual. Y esto es cierto, porque si ven a los pacientes con una médula MR1 de menos de 5%, estos son los pacientes discordantes comparados con médula M2 de menos de 5% de MRD, y ven que el valor de MRD es mucho más alto en los pacientes con médulas M2. Esto podría justificar el resultado superior de los pacientes discordantes en comparación con los que tienen morfología M2 y MRD mayor de 5%. Ahora, es más difícil para nosotros analizar la pregunta de los pacientes que tienen MRDs discordantemente bajos. Este es el grupo que tiene M2 o M3 de médula ósea por morfología, pero menos de 5% de blastos mediante citometría de flujo. Sin embargo, sí tenemos una sugerencia aquí que estos pacientes pues les puede ir peor.
a estos pacientes con una médula M2 o M3, pero MRD menor de 5% no tienen tan buen resultado como los que tienen médula M1 y MRD menor de 5%, sobre todo en la estirpe B. Ahora bien, esto se debe a niveles más altos de enfermedad mínima residual en pacientes con M2 o M3 de médula. Entonces, nuestra conclusión de estos estudios debía habérselos mencionado desde el principio, que este trabajo fue presentada por Suma Gupta en ASH y que las evaluaciones de remisión de D29 por lo general son concordantes entre la morfología y el citometría de flujo. Muchas veces son concordantes y, sin embargo, el número absoluto de pacientes con discordancia de MRD, es decir, médula M1 con MRD de más de 5%, excede del número de pacientes con médulas M1. O sea que esto no es un número trivial de pacientes, en una alta proporción de los pacientes. Ahora, los pacientes discordantes se ven impulsados por los pacientes altos en MRD, y en las células de estirpe T, los pacientes discordantes tienen un resultado parecido a aquellos de los pacientes que son concordantes y que no están en remisión. Esto nos sugiere a nosotros que los pacientes con médula M1, pero con una MRD mayor de 5%, debieran de tratarse igual que aquellos con médulas M2. Y con esto me voy a detener aquí y me dará mucho gusto responder a sus preguntas. ¿Tomarías MRD en pacientes con recaída aislada? ¿Indicarías tomar MRD cuando la médula ósea es M0? Perdón, M1. Sí, la pregunta es cuál es el valor de MRD, prueba de MRD en médula en pacientes que parecen tener una recaída extramedular del sistema nervioso central o de testículos. En nuestras manos, usando citometría de flujo, de hecho, muy pocos pacientes tienen esa discordancia, así que son relativamente pocos los pacientes que tienen supuestamente una recaída aislada, donde tienes niveles claros de MRD en la médula. Hay la sugerencia en la mayoría de los estudios de que esos pacientes evolucionan más mal, así que los pacientes que tienen niveles detectables por prueba de MRD en la médula ósea y recaída aislada parecen no evolucionar tan bien como los que tienen una recaída verdaderamente aislada sin MRD en la médula, pero no les va tan mal como los pacientes con una médula y extramedular combinada confirmada por MRD. Así que creo que en la mayoría de los casos la gente prueba esto, pero es difícil saber cómo actuar basado en los datos. Cuando la médula ósea es MRD negativo, sí, definitivamente te sientes mejor y puedes decir a la familia que esta recaída es aislada al sistema nervioso central o aislada para los testículos, pero es muy más difícil saber qué hacer con los valores positivos de MRD. Muchas gracias por su extraordinaria presentación. Quisiera preguntar, en cuanto a la indicación de trasplante en los pacientes con enfermedad mínima residual positiva, a los 3 meses después de haber tenido una enfermedad residual previa también positiva, estos pacientes deben de ingresar en ese momento a trasplante bajo el entendido de que también la enfermedad residual positiva previa al trasplante es un factor pronóstico de éxito o no, o previo al trasplante se deben reinducir, reconsolidar, solo reinducir. ¿Qué estrategia se puede seguir en este grupo de pacientes para llevarlos a trasplante y que esta estrategia de tratamiento sea exitosa? Gracias. Muy buen comentario e importante pregunta. La pregunta es, el paciente que persiste MRD positivo a 3 meses, ¿qué hacemos? ¿Los trasplantamos de inmediato o les debemos de dar más terapia para tratar de llevarlos a un estado MRD negativo? Y
En realidad, rara vez estamos listos para hacer trasplante instantáneamente al tener ese resultado, así que casi siempre tenemos que dar alguna quimioterapia adicional.